Amigos televidentes, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la emisión meridiana de Latina Informativa a través de las pantallas de Latina Televisión. Un gusto saludarles. Frente a cámaras, Andrea Suescún, en Instagram, @Andrea Radio ITV. Hoy, como de costumbre, vamos a estar haciendo un recorrido en lo que es noticia dentro y fuera de nuestras fronteras, pero también estaremos presentando nuestra entrevista meridiana. Mientras nos preparamos, quisiera recordarles que pueden conectarse desde cualquier lugar del mundo a través de la web latinamedios.com, también descargando nuestra aplicación en Play Store para teléfonos Android con el nombre Latina Medios, y también disfrutando de nuestra programación en vivo a través de nuestra cuenta en Instagram, @_LatinaTV. Estamos preparados para darle la bienvenida a quien nos acompaña el día de hoy en la entrevista meridiana. Él es presidente de la Cámara de Industriales del Estado Lara. Sí, Lara, bienvenido Gil Lemos a Latina Televisión. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Un placer para nosotros tenerlo el día de hoy, por supuesto, conversar temas tan importantes relacionados directamente con la economía, con las noticias que han estado, por supuesto, llenando los principales portales informativos de nuestro país y también en el índole internacional. Venimos de un cierre de 2025 en el cual, de alguna manera, hubo ya algunos cambios en la industria, pero adentrándonos en el 2026 se esperan cambios positivos, sobre todo hablando de economía. ¿Cuál es la perspectiva que tiene Silara en esto? Bueno, en la parte industrial, a finales del 2025, pues teníamos unas perspectivas de crecimiento de alguna manera moderadas para el 2026, pero todos los acontecimientos a nivel económico en el 2026, a inicio de este año, pues han marcado notablemente las perspectivas de crecimiento. Tenemos un optimismo muy bien acentuado y con mucha fe en lo que se viene por todos los anuncios que se han hecho a nivel económico y por todo el interés que aparentemente existen por parte de empresas transnacionales de poder invertir y hacer crecer el sector petrolero. Eso a nivel industrial nos contenta porque el sector petrolero es un sector dinamizador y un sector que abarca muchas partes del crecimiento integral de los sectores industriales en el país. Es una realidad que el día de hoy la situación sigue siendo exactamente la misma. Ha habido un crecimiento en los últimos años, como bien sabemos, a nivel alimenticio, a nivel farmacéutico, a nivel de algunos equipos electrónicos, que se han apalancado mucho en el cuidado humano y que por ende pues han crecido más que otros sectores. Hay unas diferencias muy marcadas entre diferentes sectores a nivel regional y nacional, y precisamente estas noticias o esta oportunidad de crecimiento en el sector petrolero afecta positivamente a ciertos sectores que estaban rezagados con respecto a estos sectores de alimentos, bebidas y farmacia que te acabo de comentar. Esos sectores a nivel metalmecánico, química, petroquímica, plástico, gomas y todo lo que se refiere a la dotación de insumos en la reactivación de la infraestructura petrolera del país, llama a esos sectores a estar en primera línea y preparados para poder ser una garantía de dotación de repuestos y de reparación de infraestructura de ese sector. Esperemos que sea permeable a ese sector a nivel nacional y a nivel regional y que esa recuperación petrolera también dinamice otros sectores como el construcción y el inmobiliario y todos, que de alguna manera nos veamos todos beneficiados. Pero tiene que permear la industria venezolana, tenemos que ser llamados a competir y a ofertar nuestros productos en esos sectores que, como te repito, estaban un poco rezagados, que pueden ser los primeros en ser beneficiados, y esperamos de alguna manera que sí, que esas ofertas y que esa demanda de insumos llegue a nuestras empresas o que podamos buscarlo en las áreas petroleras y podamos encontrar realmente un interés real de lo que requiere ese crecimiento. Así es. Ahora, cuando hablamos de esas empresas o esos sectores que estaban rezagados, nosotros obviamente pensamos en cuáles fueron los factores determinantes que hicieron que esas industrias como tal no pudieran de alguna manera surgir en medio de la situación o el contexto. Hablamos posiblemente de una brecha cambiaria, ¿no? ¿Qué otros factores pudieron intervenir en esto? Mucho, o sea, realmente los sectores que más quisiera responderte, empezando por los que crecieron, que viene mucho en el tema del cuidado humano y que a músculo propio esas empresas pudieron realmente consolidarse en el mercado nacional.
Ahora, esos sectores que fueron desfavorecidos todos estos años fue por una merma significativa y brutal en el tema de insumos petroleros, de cuidado de la infraestructura petrolera y también en el tema de construcción y en el tema siderúrgico y en el tema cementero y en el tema azucarero, en fin, toda una serie de rubros. En estos últimos dos, azucarero y cementero, ha venido una reactivación que de alguna manera se ha notado ya en el sector industrial, en esos sectores. Ahorita esperamos que los demás también se reactiven para precisamente, como te digo, esos sectores particularmente proveedores de esa industria petrolera puedan crecer. Pero el significado principal fue una merma brutal en la demanda a nivel nacional de esos insumos petroleros. Si hablamos de operatividad en el parque industrial actualmente y de manera específica en esta región, en el estado Lara, ¿qué términos podríamos utilizar en cuanto a porcentaje de operatividad? El estado Lara pasó de ser un estado proveedor de la industria petrolera y de muchos sectores en los años 80 a un estado agroindustrial en los últimos años, por todas las características y la realidad que te acabo de comentar. Ese crecimiento a nivel regional, como está muy apalancado en la agroindustria, va mucho a lo que a nivel nacional se refiere. Y en este momento tenemos aproximadamente un 49% de capacidad instalada utilizada en la industria en promedio. Pero los porcentajes, si bien no son los óptimos, posiblemente el único que supera el 50%, porque esta es una media, el único que supera el 50% en este momento, sobre todo hasta la última encuesta de coyuntura industrial de Conindustria, es el sector alimentos. Los otros sectores que son llamados a ser proveedores de esta nueva ola de optimismo que hay con el tema petrolero, son sectores que estaban en la cola del crecimiento con capacidades instaladas usadas del 10%, del 15%. Entonces hay un campo a ganar a nivel operativo, pero también hay que ser muy responsable como industrial y decir que esos sectores que pueden ser proveedores de la industria petrolera requieren inversión, requieren estabilización, requieren ayuda económica de la banca y hay que recuperar y estructurar una serie de leyes adicionales y tiene que haber una ayuda financiera para que esos sectores puedan crecer de forma más acelerada. Pueden crecer inicialmente de una forma natural por un exceso o por una demanda adicional de lo que se quiere, pero después el crecimiento y consolidación de esos sectores viene también por todo un cambio estructural en las leyes y en la forma de financiar a esas empresas que lo necesitan. Así es. Ahora, entendemos también que para que logre reactivarse en este aspecto, pues muchas de las industrias que están de alguna manera ralentizadas en la actualidad, tiene que existir también cierta confianza en el empresario. Hablemos del empresario. ¿Cómo está el empresario venezolano y en este caso el barquisimetano, el larense, con estos anuncios, con estos cambios que se han venido implementando progresivamente? Quizás no se ve de lleno y esto puede hacer que el empresario sienta todavía mucho temor a lo que es la reinversión, a la activación. ¿Cómo analiza Lara el comportamiento del empresario actualmente? De cautela, de precaución, de ver que este proceso de crecimiento económico de un sector que puede apalancar a otros no viene de un día para el otro. Las empresas, el único de las empresas que vemos que tienen interés de invertir en Venezuela por todo lo que se ha escuchado, esas empresas petroleras van a venir al país primero a hacer una revisión de cómo están los activos, una revisión de cómo está la infraestructura, en todo caso ver unas condiciones legales que ya con la ley, con la modificación de la ley de hidrocarburos, pues hay unas normativas y hay un tema jurídico que le dan más garantías a esas empresas internacionales, pero ellos inicialmente, como buenos estudiosos a la hora de hacer una inversión en cualquier país, por más que Venezuela tenga las mayores reservas del mundo, ellos van a venir a estudiar, a analizar, a ver qué hay que invertir y a buscar, y es ahí donde entra la industria, a buscar los posibles proveedores de esos planes de reactivación y de recomponer toda la estructura deteriorada de la parte petrolera. Ahí también hay que ser claros en algo. La parte petrolera se habla mucho de la parte de extracción, de petróleo, bueno, pero también hay muchas otras fases de la parte petrolera que necesitan insumos y que la industria nacional puede dotarlo. El tema de refinación, el tema de refinerías es importante, todo el tema de las mejoradoras, todo el tema de los complejos criogénicos, todo eso son estructuras que también tienen que ser reparadas y que también son grandes demandantes de insumos a nivel nacional. Pero hay optimismo en el empresario, en el industrial larense hay optimismo, pero también hay cautela, esperar que las cosas lleguen en su momento, no son inmediatas,
todos estos pasos a nivel de inversión se tienen que dar de una forma, una detrás de otra, y en el momento en que eso llegue pues, a nuestras industrias, estar preparados, sí, desde ya, en poder atacar y poder cumplir con esa demanda. No caer de alguna manera en la ansiedad, porque estaríamos hablando de cambios estimados de un mediano a largo plazo. No es algo tan breve, porque tiene un proceso como usted bien lo explica. A quienes nos están sintonizando a esta hora, amigos, les recordamos que estamos en nuestra entrevista en Meridiana en compañía de Gil Lemos, presidente de la Cámara de Industriales del Estado Lara. Venimos, Gil, también de lo que es la reactivación de la planta sería Barquisimeto, ¿verdad? Esto podría ser indicios y podría mostrar mucho, pero caemos en el mismo tema. No se puede caer en la ansiedad, hay que actuar desde la cautela. ¿Qué nos dice la reactivación de Acería? No, la vemos con mucho agrado, es una empresa regional, estuvimos en meses pasados visitándola y vemos con mucho optimismo y vemos de alguna manera de forma positiva totalmente la reactivación de la acería. La producción de palanquillas y posteriormente la laminación para productos que sirven para la construcción es importante para el crecimiento industrial y el crecimiento de la construcción. Si hay realmente toda esta reactivación y todas estas aristas de reactivación que se están hablando, pues también influye en la parte de la construcción, pues empresas como la siderúrgica que tenemos ubicada aquí en Barquisimeto, pues será pues una herramienta adicional de dotación de insumos para eso. Aparte que hay una contratación de personal, todas esas cuestiones a nosotros como industriales nos alegran, y porque pueden ser llamados personas que no estaban incorporadas al mercado laboral nuevamente a formar parte de esas acerías, y eso mueve sin duda alguna el aparato productivo regional. Así es, amigos televidentes, los invito a mantenerse atentos. Vamos a esta hora a establecer nuestra primera pausa comercial. En breve, más de la entrevista Meridiana, hoy en compañía de Gil Lemos, presidente de Silara. Ya regresamos. Amigos televidentes, gracias por continuar atentos a nuestra programación. Estamos de vuelta con más de la entrevista Meridiana, hoy en compañía de Gil Lemos, presidente de la Cámara de Industriales del Estado Lara. Quedamos en puntos interesantes y también en puntos que quizás algunos tengan en cuenta como algo de amenaza o quizás inquietud en cuanto a lo que puede ser esa reactivación de las inversiones de empresas transnacionales en Venezuela. ¿Por qué? Porque de pronto el empresario puede llegar a asumir esto como la posibilidad de dejar a un lado lo hecho acá, la forma en la que se maneja, o quizás porque el empresario pueda pensar que las políticas no van a ser iguales para ambas partes y esto pueda traer sus consecuencias. ¿Cuál es la posición de Silara al respecto? Primero pedimos que seamos tomados en cuenta. Hay una capacidad ya histórica en el sector industrial del Estado Lara y sobre todo, como hablábamos al principio, enfocado a la parte petrolera, que no son empresas nuevas. De hecho, hay un mérito ya de habernos mantenido en el tiempo, sin el petróleo y sin una buena parte de mercados que nos alimentaban hace muchos años. Lo que pedimos a nivel de industria es que seamos llamados a poder competir con igualdad. Sí, hay unas condiciones de mejora, la empresa nacional ha sufrido mucho en estos años, pero creo que es parte del aprendizaje, es que estamos obligados a estar a la altura. La empresa tiene que transitar por un proceso desde ya de transformación, de adecuación, de mejoramiento de sus sistemas productivos. Ahí pasa mucho la parte cambiaria, que nos da, que ojalá se estabilice porque le da también al industrial un escenario más seguro en el mediano y en el corto plazo para poder programarse, pero ahí hay una competencia. Sabemos que las aperturas económicas, la integración de nuevos factores a nivel industrial en el país por el crecimiento de un sector tan vital como el sector petrolero, sí traerá sin duda alguna también interesados de otras latitudes en dotar a esa industria. Bueno, eso es un reto para la industria nacional y tenemos que estar preparados y a la altura con unos marcos jurídicos y unos marcos legales, y vuelvo al punto, unos marcos financieros que nos ayudan también a competir. Si no nos dan herramientas que faciliten lo que hasta ahora la empresa nacional no ha tenido, que ha sido disposición de divisas, un diferencial cambiario
que es algo real dentro del sistema de costos de las industrias, un acceso a mercados internacionales de proveedores, unos mecanismos de pago que sean realmente cónsonos con la realidad actual, que nos permitan adquirir las materias primas a nivel internacional. Si esas condiciones no se concretan y no se modifican, va a ser muchísimo más complicado. Pero si esos factores están de la mano con esa recuperación, la empresa nacional podrá apalancarse en herramientas que la ayuden realmente a ser competitiva y ser una opción importante. Hablando específicamente del flujo de divisas, ¿se han visto cambios reales en la actualidad con respecto a esto? Sí, bueno, todas las noticias por todos conocidas en los últimos días, pues ha existido una entrada de divisas al país, canalizada a través de los bancos privados. Sí, consideramos que todavía las herramientas de negociación de esas divisas están un poquito sectorizadas en sucursales de esos bancos a nivel internacional, lo que de repente no todas las empresas tienen un SWIFT, no todas las empresas tienen cuenta en esas sucursales internacionales de los 4 bancos que han sido favorecidos en esa distribución, pero es una noticia positiva el hecho de que vengan dólares al país y que exista una subasta que permita a las empresas, entendemos que inicialmente de alimentos y medicinas, la otorgación de dólares para la compra de materias primas y repuestos para su infraestructura. Eso es positivo, creo que se atacó inicialmente lo que se debe atacar, que es el cuidado humano, el tema de alimentos, eso es primordial. Esperemos que en las próximas semanas y meses esa apertura de dólares venga de forma más constante a los otros sectores que también necesitamos crecer, aunado a un crecimiento que le permita a esos sectores también tener la liquidez de poder acceder a esas divisas. Porque no solo es el ofrecimiento de divisas, es también la capacidad de liquidez que tengan las empresas para poderlas adquirir. Y eso no está por todas las diferencias que tenemos tan marcadas en los sectores, eso no está, no todas las empresas tienen el mismo músculo. Y hablando de ese punto específico, por ejemplo, en el caso de Silara, ¿ve posible una disminución en lo que es el monto actual de lo que representa el dólar a tasa del Banco Central de Venezuela? ¿Es factible que esto se dé en el país? A medida que existan la entrada de divisas y la asignación de dólares, o sea, la industria necesita dólares. Cuando esos dólares no están en manera suficiente en el mercado, eso crea una acción alcista al dólar. Y cuando los dólares no están disponibles, todavía mucho más. Hay un diferencial que no es secreto para nadie, que entra dentro de la estructura de costos de las empresas. Todas las empresas se cuidan. Entonces esa capacidad que tengan las autoridades de poder acceder o darnos acceso a esos dólares con mecanismos cada día más flexibles a nivel de la banca, sin duda debe permitir y debe hacer que ese diferencial baje a unos valores y a unos porcentajes totalmente medibles por la industria dentro de su quehacer y su producción. Que permitan al mismo tiempo una mayor posibilidad de inversión y de adquisición. Por ende. Gil, algo interesante, al inicio de la entrevista hablábamos de planes o proyectos que quedaron pendientes en Silara al cierre del año 2025. Vamos a comenzar por allí. ¿Qué quedó pendiente para entonces adentrarnos en la planificación que se tiene en los meses venideros? ¿Bien? Si soy muy franco, teníamos una planificación a final de año y todas las cosas que han acontecido en el país en enero del 2026 ha cambiado un poquito la forma de ver las cosas. Primero, no podemos ser tan seguros de qué materia vamos a dar en los próximos meses porque todo está cambiando. Creo que más bien las circunstancias y la dinámica política, económica y a nivel de cambios en los códigos y en las leyes nos va a permitir a nosotros muy rápidamente la obligación de transmitir esos cambios a nuestros afiliados. Sí es cierto que hoy en día estamos ya destinando ya el próximo mes unas charlas orientativas de cuál es la realidad económica del país, cuáles son las variables que puede haber. Trazar un camino no es fácil en este momento porque esto es un péndulo que se mueve de un lado para el otro, pero como Cámara, lo que sí estamos haciendo, como te repito, ya a partir del mes de febrero, es unas charlas orientativas de todo el tema económico, del tema cambiario, recomendaciones a nivel operativo, a nivel laboral,
que puedan orientar a nuestros afiliados a tomar decisiones o a prepararse para después concretizar más en temas en el resto del año, concretizar ya temas más puntuales en base a las modificaciones que vengan de las leyes. Aparte de eso, hay ya eventos que son ya tradicionales en nuestra Cámara, como es la Expo Silara, que esperamos que este año ya para octubre haya una realidad y una apertura y una estabilidad que inclusive consolide más el evento y traer pues facilitadores que puedan ayudarnos en eso. Maravilloso. Ahora hablábamos de las afiliaciones, nombró las afiliaciones. ¿Cómo cerramos el 2025 en este aspecto en Silara y cómo ha funcionado? Aunque llevamos muy poco y sabemos que estamos viviendo muchos cambios, pero también es bueno hablarle al empresario, por supuesto, desde Silara para lo que es este proceso de afiliación. Claro, bueno, en Silara somos 113 afiliados. Creemos que esto va a ser un año de crecimiento en los afiliados porque sentimos que los gremios tenemos una responsabilidad vital en todo esto que te acabo de comentar. Ser afiliado a una cámara en el 2026 es sinónimo de estar bien asesorado, poder tener acceso a charlas y a facilitadores y a explicaciones y a orientaciones de todos los cambios que se vienen. Entonces creemos que los gremios vamos a cobrar una importancia significativa de aquellos que todavía hoy no se han convencido de que estar afiliados es una ventaja. Queremos en las cámaras, no solo con todos los talleres de facilitación de todos los cambios que se vienen, que necesitan ser explicados y necesitan ser orientados, pero también con servicios conexos que puedan darle a nuestros afiliados una ventaja competitiva de lo que es pertenecer a una cámara, y eso es un reto y pensamos que sí, que va a haber una consolidación de las cámaras en el 2026. Gil, nos encantaría cerrar esta entrevista con esa invitación precisamente a los empresarios, a este proceso en el cual de hecho Silara los va a acompañar a entender un poco mejor el contexto que estamos viviendo, que está sujeto a posibles cambios en el país, hablarle a esos empresarios a mantener, como bien lo decía durante la entrevista, la cautela, hacer las cosas entendiendo el proceso. Las cámaras son todas suyas. Sí. Nuestro llamado a nivel de Silara en este momento es prepararnos. Viene un crecimiento económico, es indudable. Consideramos que el país no tiene retorno, ha habido un cambio sustancial en las noticias y en la condición económica y en las circunstancias económicas del país, y el país va a cambiar. Viene un crecimiento a nivel industrial que va a depender mucho de la capacidad de nosotros como industriales de acompañar ese crecimiento. Por eso tenemos que estar a la altura de la demanda. Tenemos que crecer de forma ordenada, tenemos que medir mucho nuestras inversiones, nuestras compras de materia prima, crecer a medida que la producción nos da la posibilidad y el flujo de caja de crecer y aprovechar estas coyunturas y estos nuevos renaceres a nivel económico para apalancarnos y afianzar la estructura y todo el tema laboral también a nivel de las industrias. El mensaje es de optimismo y el mensaje es de prepararnos y ver todo con muchísima cautela y responsabilidad. Gil Lemos, presidente de la Cámara de Industriales del Estado Lara. Un inmenso placer tenerlo con nosotros. Las puertas de Latina Televisión, como siempre, abiertas para usted. Muchísimas gracias por la invitación. A ustedes, amigos televidentes, atentos, vamos a establecer nuestra segunda pausa comercial. Al regreso, iniciaremos nuestro recorrido noticioso dentro y fuera de nuestras fronteras en la emisión meridiana de Latina Informativa. Ya venimos.